Había planeado pasar la tarde organizando documentos pendientes en mi pequeño apartamento en Valencia. El sol entraba por la ventana, iluminando el montón de carpetas que había acumulado durante meses. Mi rutina tranquila se vio interrumpida cuando sonó el timbre. Era mi madre, con el rostro tenso y los ojos enrojecidos. No venía sola, mi padre la acompañaba con esa mirada que siempre me había hecho sentir pequeña desde niña. ¿Puedo pasar?, preguntó mi madre, aunque ya estaba cruzando el umbral. Mi padre la siguió en silencio, observando cada rincón como si evaluara mi vida. Les ofrecí café, un acto reflejo de cortesía que aprendí de mi abuela Carmela. Mientras preparaba las tazas en la cocina, escuché a mi madre rebuscar en su bolso. Cuando regresé a la sala, tenía una carpeta azul sobre la mesa. La reconocí de inmediato. Contenía los resultados de los análisis médicos de mi hermano Miguel. Necesitamos hablar de esto, dijo mi madre, abriendo la carpeta. Miguel está empeorando. El médico dice que necesita un trasplante urgente. El silencio que siguió pesaba como plomo. Yo sabía lo que venía a continuación. Lo había temido durante meses mientras veía a Miguel deteriorarse. Tomé asiento frente a ellos, sintiendo un nudo en la garganta. «Elena», mi padre rompió su silencio, pronunciando mi nombre como si fuera una sentencia. «Eres compatible, lo sabemos porque vimos tus análisis en casa de Miguel». Algo se quebró dentro de mí. ¿Revisaron mis documentos médicos sin mi permiso? Mi madre hizo un gesto despectivo con la mano. Somos familia, no hay secretos entre nosotros. Respiré hondo, intentando mantener la calma. No es tan simple. Tengo mi propia historia médica que ustedes no conocen completamente. Fue entonces cuando todo se descontroló. Mi madre se levantó bruscamente, haciendo que su taza de café se volcara sobre la carpeta. Mientras intentaba salvar los documentos, vi que junto a los análisis de Miguel estaban mis propios resultados, tomados sin mi consentimiento de mi habitación en la casa familiar. También robaron mis documentos médicos. La incredulidad me dejó sin aliento. Mi madre ignoró mi pregunta. Tu hermano está muriendo, Elena, muriendo. ¿Entiendes lo que significa eso? Y tú puedes salvarlo. Intenté explicar, mostrar los resultados de mis propios estudios que guardaba en mi escritorio, pero mi madre se adelantó. En un arranque de frustración, agarró los papeles que sostenía y los rasgó ante mis ojos. «¡Estas son excusas!», gritó. «Siempre has sido así, buscando formas de evadir tus responsabilidades con la familia». Los fragmentos de papel cayeron como copos de nieve sobre el suelo de mi cocina. Allí estaban, despedazados, los documentos que explicaban por qué mi cuerpo no era la solución simple que ellos buscaban. Mi padre se puso de pie, imponente como siempre había sido en nuestra casa de Benimaclet. «Mañana iremos al hospital La Fe. Ya he concertado una cita con el nefrólogo de Miguel. El doctor Ferrer nos espera a las 11». No era una invitación ni una sugerencia, era una orden, como tantas otras que había recibido durante toda mi vida. «No pueden obligarme», dije, aunque mi voz sonaba débil incluso a mis propios oídos. Mi padre me miró con esa expresión que siempre había acallado cualquier rebelión en nuestra casa. «No se trata de obligarte, Elena, se trata de hacer lo correcto. Es tu hermano. ¿Qué le dirás a la tía Dolores, a tus primos, a todo el barrio cuando sepan que pudiste salvarlo y no lo hiciste?» La mención del barrio, de la familia extendida, era un golpe bajo. En nuestro mundo, en nuestro pequeño círculo valenciano, la familia lo era todo. Las decisiones individuales siempre se subordinaban al bien común, a lo que dirían los vecinos, a la opinión de la comunidad. Mi madre recogió su bolso. «Pasaremos por ti mañana a las 10. Prepárate y lleva tu documentación». Su tono no admitía réplica. «Y limpia este desastre», añadió, señalando los papeles rotos. Se marcharon dejando la puerta entreabierta, como si ni siquiera mereciera el gesto de cerrarla correctamente. Me quedé inmóvil, mirando los fragmentos de mi historia médica esparcidos por el suelo. Entre ellos podía distinguir palabras sueltas: riñón único, congénito, riesgo elevado. Recogí los pedazos meticulosamente, intentando reconstruir no solo los documentos, sino también mi determinación. Pensé en Miguel, en su sonrisa cuando éramos niños y jugábamos en la playa de la Malvarrosa. Pensé en nuestros padres, en cómo el miedo los transformaba en personas que apenas reconocía.
Esa noche no pude dormir. Las palabras de mis padres resonaban en mi cabeza mientras observaba las luces de la ciudad desde mi ventana. Valencia nunca me había parecido tan hermosa y tan ajena al mismo tiempo. Me sentía atrapada entre el amor por mi hermano y el instinto de autopreservación. A las 8 de la mañana sonó mi teléfono. Era Miguel. Su voz sonaba débil, cansada por la diálisis y los medicamentos. Elena, no vengas mañana al hospital, dijo sin preámbulos. Mamá me contó lo que pasó. Miguel, comencé, pero él me interrumpió. No quiero que te obliguen a nada, encontraremos otra solución. Las lágrimas brotaron sin control. Mi hermano, enfermo como estaba, intentaba protegerme, pero ambos sabíamos que nuestros padres no se detendrían tan fácilmente. El ultimátum seguía en pie, y mañana tendría que enfrentarlo, con o sin los documentos que probaban mi condición. Cuando colgué, miré el reloj. Tenía menos de 24 horas para preparar mi defensa, para encontrar una manera de protegerme sin abandonar a mi hermano. O quizás para aceptar que a veces el amor familiar viene con un precio demasiado alto, el viaje que redefinió mi familia. A pesar de la llamada de Miguel, a las 10 en punto del día siguiente, el SEAT familiar de mi padre estaba aparcado frente a mi edificio. Desde la ventana podía ver a mi madre en el asiento del copiloto, mirando fijamente hacia adelante. No tocaron el timbre, sabían que los había visto. Un mensaje de texto escueto de mi padre fue suficiente. Bajamos en 5 minutos. Respiré hondo y tomé mi bolso. Dentro llevaba una carpeta con copias de mis exámenes médicos que había conseguido imprimir esa mañana temprano en una farmacia cercana. También llevaba una pequeña grabadora, un consejo que me había dado Sofía, mi mejor amiga y abogada, cuando la llamé angustiada la noche anterior. Si intentan forzarte, necesitarás pruebas, me había dicho con voz firme. No es paranoia, Elena, es protección. El ascensor bajó lentamente, como si también quisiera retrasar lo inevitable. Valencia se desplegaba bajo un cielo despejado, indiferente a mi drama familiar. Al salir del portal, mi padre ya había salido del coche y me esperaba con la puerta trasera abierta. No hubo saludos, solo un gesto seco hacia el interior. Buenos días, dije, intentando normalizar una situación que estaba muy lejos de serlo. El silencio fue su única respuesta. Me senté en el asiento trasero, como cuando era niña y me llevaban a las revisiones escolares. Mi madre continuaba mirando al frente, su perfil rígido contra la ventanilla. El Hospital La Fe quedaba al sur de la ciudad. El trayecto desde mi apartamento en el barrio de Ruzafa normalmente tomaría unos 20 minutos. Pero el tráfico matutino de Valencia lo extendería a casi 40. 40 minutos de silencio tenso, interrumpido ocasionalmente por las indicaciones del GPS. Miguel llamó anoche, dije finalmente, incapaz de soportar más aquella atmósfera asfixiante. Mi madre se giró ligeramente. Sus ojos, tan parecidos a los míos, me estudiaron con una mezcla de dolor y reproche. Tu hermano no entiende la gravedad de su situación, respondió con voz queda. Siempre ha sido demasiado considerado con todos. O quizás entiende perfectamente que no puede pedirme que arriesgue mi vida, repliqué sintiendo cómo mi determinación crecía. Mi padre frenó bruscamente ante un semáforo en rojo. Nadie está hablando de arriesgar tu vida, Elena. La gente vive perfectamente con un solo riñón. Ese era el momento. Abrí mi bolso y saqué la carpeta. Ese es exactamente el problema, papá. Yo ya vivo con un solo riñón. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era tenso, sino atónito. Mi madre se giró completamente ahora, sus ojos abiertos de par en par. ¿Qué estás diciendo? Le tendí la carpeta. Dentro estaban las ecografías realizadas 2 años atrás, cuando una infección urinaria persistente me llevó a una serie de pruebas que revelaron mi condición. Agenesia renal unilateral, la ausencia congénita de un riñón. El órgano que sí tenía había crecido para compensar, un fenómeno llamado hipertrofia compensatoria, pero donar ese único riñón equivaldría a una sentencia de muerte. Mi madre hojeó los documentos con manos temblorosas mientras el semáforo cambiaba a verde y mi padre reanudaba la marcha, ahora más lentamente. ¿Por qué nunca nos dijiste esto? La voz de mi madre sonaba hueca. Lo intenté muchas veces, pero siempre estaban demasiado ocupados con los problemas de Miguel. La amargura se filtró en mis palabras a pesar de mis esfuerzos. Y ayer, cuando quise mostrárselos, rompiste los papeles sin siquiera mirarlos. Mi padre conducía mecánicamente, su rostro una máscara impenetrable.
Pasamos junto al jardín del Turia, el antiguo cauce del río convertido en parque urbano. Las familias paseaban, los niños jugaban, la vida seguía su curso ajeno a nuestro pequeño drama. El doctor Ferrer confirmará esto, dijo finalmente mi padre, como si aún necesitara una autoridad externa para creerme. Por supuesto que lo hará, respondí. Es por eso que insistí en hacer más pruebas antes de considerar cualquier donación, pero ustedes nunca escucharon. Valencia se deslizaba por las ventanillas del coche. Pasamos junto a la ciudad de las artes y las ciencias, ese complejo futurista que tanto orgullo daba a los valencianos. Me pregunté cuántas familias detrás de las fachadas de los edificios que veíamos estarían librando sus propias batallas silenciosas. Mi madre cerró la carpeta y la devolvió a mi regazo con un gesto casi reverencial, como si ahora entendiera el valor de aquellos documentos que horas antes había despreciado. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró, más para sí misma que como una pregunta real. La pregunta flotó en el aire acondicionado del coche. «¿Qué haríamos?». Miguel seguía necesitando un trasplante. Su enfermedad renal no desaparecería por arte de magia solo porque yo no pudiera ser su donante. «Lo que debimos hacer desde el principio», respondí. «Buscar otras opciones, hablar con el equipo médico sobre la lista de espera, sobre donantes no relacionados, sobre ensayos clínicos». Mi padre tomó la salida hacia el hospital, sus manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Tu tío Ramón podría ser compatible», dijo mi madre de repente, el engranaje de su mente ya buscando alternativas. «¿Y tu prima Lucía? Nunca les pedimos que se hicieran las pruebas porque asumimos...» «Que yo lo haría», completé la frase, «porque siempre he sido la que cede, la que se adapta, la que pone a la familia primero». Mi padre aparcó en el estacionamiento subterráneo del hospital con precisión milimétrica. Apagó el motor, pero no hizo ademán de salir. En el silencio del coche su respiración sonaba agitada. «No sabíamos lo de tu riñón, Elena». Su voz, normalmente autoritaria, sonaba casi suplicante. «Tienes que creerme». Le creía. Pero eso no borraba el dolor, la sensación de no haber sido escuchada durante años, de que mis palabras valían menos que las expectativas familiares. Salimos del coche y caminamos hacia los ascensores. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y señalizaciones coloridas. La sección de nefrología estaba en la 5ª planta. Durante el ascenso, mi madre tomó mi mano, un gesto de intimidad que no compartíamos desde que yo era adolescente. «Lo solucionaremos», dijo con renovada determinación. «Encontraremos un donante para tu hermano». Asentí, pero una parte de mí sabía que aquel viaje había cambiado algo fundamental en nuestra dinámica familiar. Ya no era solo la hermana menor la que debía sacrificarse por el bien común. Por primera vez, mis padres me veían como una persona con sus propias limitaciones y necesidades. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta de nefrología, el doctor Ferrer ya nos esperaba. Su bata blanca y su expresión serena contrastaban con nuestra evidente tensión familiar. «La familia Martínez», nos saludó con profesionalismo. «Pasen a mi consulta, por favor. Tenemos mucho que discutir». Mientras seguíamos al doctor por el pasillo, sentí que aquel viaje de 40 minutos a través de Valencia había sido, en realidad, el trayecto más importante de mi vida. Un viaje que había redefinido, quizás para siempre, lo que significaba ser parte de mi familia. La verdad que nos cambió. La consulta del doctor Ferrer era un espacio luminoso con vistas al parque que rodeaba el Hospital La Fe. En las paredes, carteles sobre donación de órganos y trasplantes mostraban estadísticas y testimonios de esperanza. Me pregunté cuántas familias habrían ocupado esas mismas sillas antes que nosotros, atrapadas en el limbo entre la enfermedad y la curación. El nefrólogo nos invitó a sentarnos mientras abría su ordenador. Su rostro reflejaba la experiencia de quien ha visto todas las variantes posibles del drama humano que supone la enfermedad. «Antes de empezar», dijo dirigiéndose a mis padres, «debo aclarar que esta consulta es para valorar a Elena como posible donante. Miguel tiene su propio equipo médico y su proceso independiente». Mi padre asintió con impaciencia. «Lo entendemos, doctor, pero el tiempo apremia». El doctor Ferrer me miró directamente. «Elena, ¿has traído tus pruebas anteriores?». Le entregué la carpeta con mis documentos médicos. El doctor los examinó con atención, pasando páginas y estudiando las imágenes.
Luego tecleó algo en su ordenador y giró la pantalla para mostrarme lo que había encontrado. Tenemos tus registros en el sistema de la Comunidad Valenciana, explicó. Veo que en 2022 te diagnosticaron agenesia renal izquierda en el hospital clínico. Mi madre ahogó un gemido. Hasta ese momento, quizás, había albergado la esperanza de que mis documentos fueran falsos o exagerados. Pero ahí estaba, en el sistema oficial, la confirmación de mi condición. El doctor Ferrer amplió una imagen en su pantalla. Mi ecografía renal. Señaló con el cursor el espacio donde debería estar mi riñón izquierdo y luego el derecho, notablemente más grande de lo normal. Elena nació con un solo riñón, explicó con la calma profesional que caracteriza a los buenos médicos. El riñón derecho ha desarrollado una hipertrofia compensatoria, es decir, ha crecido para realizar el trabajo de ambos órganos. Es una condición que afecta aproximadamente a una de cada 1000 personas. 7 palabras. Elena nació con un solo riñón. La frase cayó como un veredicto irrefutable. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse físicamente. El mundo pareció detenerse por un instante, como si todos necesitáramos tiempo para ajustar nuestra realidad a esta verdad innegable. Y entonces ocurrió algo que jamás había visto en mis 32 años de vida. Mi madre se desplomó. No fue un desmayo dramático como en las telenovelas, sino un colapso silencioso. Sus rodillas cedieron y se deslizó de la silla hacia el suelo, mientras su rostro perdía todo color. ¡Mamá! Me arrodillé junto a ella mientras el doctor Ferrer pulsaba rápidamente un botón en su escritorio. En cuestión de segundos, 2 enfermeras entraron en la consulta. Con eficiencia profesional, ayudaron a mi madre a recostarse en un pequeño sofá mientras le tomaban la tensión arterial y le ofrecían un vaso de agua azucarada. «Estoy bien», murmuró mi madre, aunque evidentemente no lo estaba. Solo ha sido la impresión. Mi padre permanecía inmóvil en su silla, como petrificado. Su expresión había cambiado del escepticismo a la incredulidad, y ahora mostraba algo que rara vez le había visto: vulnerabilidad absoluta. El gran patriarca de la familia Martínez, el hombre que siempre tenía soluciones para todo, parecía haber encogido ante mis ojos. El doctor Ferrer esperó a que mi madre se recuperara antes de continuar. Su tono se volvió aún más didáctico, como si quisiera asegurarse de que todos entendíamos perfectamente la situación. Donar un riñón cuando se tienen 2 es un procedimiento con riesgos manejables, explicó. La mayoría de las personas pueden llevar una vida normal con un solo riñón, pero en el caso de Elena, donar su único riñón equivaldría a condenarla a diálisis de por vida, con todas las complicaciones que eso conlleva. Mi madre, aún pálida, pero más compuesta, asintió lentamente. No lo sabíamos, dijo en voz baja. Nunca nos dijo... Intenté decírselo muchas veces, interrumpí, incapaz de contener la frustración acumulada durante años. Pero siempre estaban demasiado ocupados con los problemas de Miguel. El doctor Ferrer levantó una mano, pidiendo calma. Lo importante ahora es que todos entendemos la situación médica. Elena no puede ser donante para su hermano. Es un hecho médico, no una opción ni una decisión. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sofocante. De repente el aire parecía más respirable, la culpa que había cargado durante meses. Ese peso constante de saber que me negaría a donar, de anticipar el rechazo familiar, se transformó en una certeza médica irrefutable. No era mi elección, era mi realidad biológica. «¿Qué opciones tiene Miguel?», preguntó mi padre, rompiendo su silencio. Su voz sonaba ronca, como si llevara horas sin hablar. El doctor Ferrer se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en su escritorio. «Miguel está en la lista de espera nacional para trasplante cadavérico, como saben, pero también podemos explorar otras posibilidades: donantes vivos no emparentados, intercambio de donantes entre familias incompatibles, incluso estudios clínicos experimentales». Mientras el doctor explicaba cada opción, tomé nota mental. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía ayudar a mi hermano sin sacrificarme. Podía investigar, organizar, gestionar, ser útil sin desaparecer en el proceso. También es fundamental que otros miembros de la familia se hagan pruebas de compatibilidad, continuó el nefrólogo. A veces, la solución está más cerca de lo que pensamos. Mi padre asintió con determinación. Yo me haré las pruebas y llamaré a mi hermano Ramón hoy mismo. La consulta continuó con detalles técnicos y planificación. El doctor Ferrer nos entregó folletos informativos y nos explicó los próximos pasos.
Cuando finalmente nos levantamos para marcharnos, sentí como si hubiéramos estado allí durante horas, aunque el reloj marcaba apenas 40 minutos desde nuestra llegada. En el pasillo, mientras esperábamos el ascensor, mi madre se acercó y, sin decir palabra, me abrazó. Fue un abrazo torpe, incómodo, pero también necesario. Sentí su cuerpo frágil contra el mío y comprendí que ella también estaba rota, a su manera. «Perdóname», susurró. «Debí escucharte». No respondí. No podía prometer un perdón que aún no sentía completamente, pero le devolví el abrazo, y quizás eso fuera suficiente por ahora. El viaje de regreso fue diferente. Mi padre condujo en silencio, pero ya no era el silencio acusatorio de antes. Mi madre llamó a mi tío Ramón desde el coche, explicando la situación con una humildad que nunca le había oído. Yo miraba por la ventana, viendo Valencia con nuevos ojos, la ciudad donde había crecido, donde había aprendido a defenderme, donde ahora redefiniría mi papel en la familia. Cuando llegamos a mi edificio, mi padre detuvo el coche, pero no apagó el motor. «Te llamaremos esta tarde», dijo mirándome por el retrovisor, «para ponerte al día sobre las gestiones con el equipo médico de Miguel». Asentí y abrí la puerta. Antes de salir, mi madre se giró hacia mí. «Elena», dijo con voz queda, «ayúdanos a ayudar a tu hermano, a tu manera». Fue lo más cercano a una disculpa formal que podía esperar de ella, y también una invitación a reintegrarme en la familia bajo mis propios términos. «Lo haré», respondí, «pero necesito que respeten mis límites». «Lo haremos», prometió mi padre desde el asiento del conductor, y por primera vez en años le creí. Subí a mi apartamento con una extraña mezcla de emociones. Dejé mi bolso sobre la mesa y me dirigí a la ventana. Desde allí podía ver el coche de mis padres alejándose por la calle, perdiéndose entre el tráfico valenciano. La verdad nos había cambiado a todos. No era una verdad elegante ni conveniente, pero era real. Yo tenía un solo riñón, y eso me salvaba de una decisión imposible. Mi hermano seguía enfermo, pero ahora buscaríamos soluciones juntos, sin sacrificios unilaterales. Pensé en llamar a Miguel. Quería contarle lo sucedido, pero también quería escuchar su voz, asegurarme de que seguía allí, luchando. Mientras buscaba mi teléfono, me prometí a mí misma que esta vez sería diferente. Esta vez pondría límites claros. Ayudaría a mi hermano sin desaparecer en el proceso. La verdad había caído como un rayo sobre mi familia, iluminando tanto lo bueno como lo malo, y en esa nueva luz todos tendríamos que aprender a vernos de forma diferente. Las consecuencias y mi primer límite. Los días que siguieron a la consulta con el doctor Ferrer se desarrollaron en un extraño limbo emocional. Mi apartamento, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en el centro de operaciones para lo que mi madre empezó a llamar la Misión Miguel. Ya no entraban exigiendo sacrificios, sino pidiendo ayuda con una humildad desconocida hasta entonces. Mi padre, ese hombre que durante décadas había dictado sentencias inapelables desde la cabecera de la mesa familiar, ahora tocaba el timbre y esperaba pacientemente a que yo le invitara a pasar. Su nueva deferencia me resultaba tan extraña que a veces me descubría observándolo, buscando indicios del patriarca autoritario que conocía. La primera reunión familiar después de la revelación tuvo lugar en mi salón, 3 días después de la visita al hospital. Mi tío Ramón y su esposa Pilar se sentaron incómodamente en el sofá, mientras mis padres ocupaban las sillas del comedor que había arrastrado hasta allí. Yo me mantuve de pie, apoyada contra la encimera de la cocina americana, en una posición que me permitía observarlos a todos. «Gracias por venir tan rápido», comenzó mi padre, su voz despojada de la autoridad que solía caracterizarla. «Como ya os hemos explicado por teléfono, Miguel necesita un trasplante urgente y yo no puedo ser donante», completé, negándome a dejar que mi condición se convirtiera en un secreto vergonzoso. «Nací con un solo riñón». Mi tío Ramón asintió, sus ojos amables fijos en mí. Siempre había sido el hermano conciliador, el contrapeso perfecto para la personalidad dominante de mi padre. «El doctor Ferrer nos ha dado toda la información», dijo, sacando unos folletos del hospital de su bolsillo. «Pilar y yo nos haremos las pruebas de compatibilidad mañana mismo». Mi tía Pilar, una mujer menuda pero de carácter decidido, me guiñó un ojo desde el sofá. «Y hemos hablado con nuestros hijos. Pablo y Cristina también se ofrecen voluntarios». La emoción me golpeó con una intensidad inesperada. Mis primos, con quienes había compartido veranos en la playa de Cullera y fiestas de fallas, estaban dispuestos a hacer lo que yo no podía.
no por obligación familiar, sino por elección propia. ¿Han contactado con los Navarro?, preguntó mi tío, refiriéndose a la familia de mi cuñada. Lucía debería estar informada de todas las opciones para su marido. Mi madre tensó ligeramente el rostro al escuchar el nombre de mi cuñada. Las relaciones con los Navarro siempre habían sido cordiales pero distantes, marcadas por diferencias sociales que ninguna de las dos familias mencionaba abiertamente. Lucía está al tanto, respondió con tono neutro. Ella también se hará las pruebas. Mientras la conversación se desarrollaba, fui consciente de un cambio sutil pero profundo. Mi familia estaba movilizándose. Sí, pero ya no me colocaban en el centro de la solución. Por primera vez en años no sentía el peso de ser la salvadora designada de Miguel. Un sonido interrumpió mis pensamientos. El ordenador portátil que había dejado sobre la mesa emitió el tono característico de una videollamada entrante. La imagen de Miguel apareció en la pantalla cuando acepté la conexión, su rostro demacrado por la enfermedad, pero con una sonrisa genuina. «Vaya reunión familiar», exclamó ajustando la cámara de su portátil desde la habitación del hospital. «¿Estáis planeando mi fiesta de alta sin mí?» Una ronda de saludos y bromas siguió, ese humor negro que siempre había caracterizado a nuestra familia incluso en los peores momentos. Miguel, a pesar de la gravedad de su situación, seguía siendo el alma bromista que recordaba de nuestra infancia. «Te ves mejor», comenté, estudiando su rostro en la pantalla. «Es el nuevo tratamiento», respondió con una mueca. «O quizás el hecho de que por fin la familia ha dejado de presionar a mi hermana pequeña». El comentario cayó como una piedra en un estanque, creando ondas de incomodidad que se extendieron por toda la habitación. Mi madre bajó la mirada, mientras mi padre carraspeaba nerviosamente. «Vamos a encontrar una solución, hijo», dijo mi tío Ramón, rompiendo el silencio. «Entre todos». La videollamada continuó con actualizaciones médicas y planes concretos. Miguel explicó que su nefrólogo había mencionado un programa de intercambio de donantes. Si un familiar nuestro resultaba compatible con otro paciente cuyo familiar, a su vez, fuera compatible con Miguel, podría realizarse un intercambio cruzado. «Es como un dominó de riñones», bromeó mi hermano. «Uno cae aquí y otro allá, y al final todos ganan». Cuando la llamada terminó, mi tío y mi tía se despidieron con promesas de mantenernos informados sobre sus pruebas. Mis padres se quedaron un momento más, recogiendo los folletos y anotaciones dispersos por la mesa. Fue entonces cuando mi madre, con una vacilación impropia de ella, sacó algo de su bolso. Una carpeta nueva, inmaculada, con mi nombre escrito pulcramente en la etiqueta. «He organizado copias de todos tus documentos médicos», dijo, ofreciéndomela, «para que nunca vuelvas a quedarte sin pruebas de tu condición. Y he añadido información sobre especialistas en pacientes con riñón único». Aquel gesto, simple en apariencia, representaba una disculpa tangible. Mi madre, incapaz de verbalizar completamente su arrepentimiento, lo expresaba de la única manera que conocía, con acción práctica. «Gracias», respondí, tomando la carpeta. Nuestras manos se rozaron brevemente, y pude sentir cómo temblaban ligeramente las suyas. Mi padre, de pie junto a la puerta, parecía luchar con palabras que no acababan de formarse. Finalmente, con voz ronca, dijo: «Hemos hablado con el trabajador social del hospital. Hay un grupo de apoyo para familias en nuestra situación. Reuniones semanales los jueves». «¿Vas a ir?», pregunté, genuinamente sorprendida. Mi padre siempre había despreciado lo que él llamaba charlas de sentimientos. «Ya fui», respondió sosteniéndome la mirada. «Ayer». Aquella simple confesión me dejó sin palabras. Imaginar a mi padre, el orgulloso Antonio Martínez, sentado en un círculo compartiendo vulnerabilidades con desconocidos, era revolucionario. Cuando finalmente se marcharon, me quedé sola con la carpeta en las manos y una sensación extraña de ligereza. El primer límite había sido establecido, no por mí, sino por la naturaleza misma de mi cuerpo, y sorprendentemente mi familia lo había respetado. Esa noche, mientras regaba las plantas de mi pequeña terraza, contemplando las luces de Valencia extenderse hasta el horizonte, tomé una decisión. Llamé a la coordinadora de trasplantes del hospital, una mujer llamada Teresa que me había dado su tarjeta durante nuestra visita. «Me gustaría saber cómo puedo ayudar», le dije cuando respondió. «No puedo donar un riñón, pero puedo hacer otras cosas. Organizar, investigar. Quizás incluso participar en campañas de concienciación sobre donación».
Teresa pareció complacida. Tenemos una reunión el lunes con familias en lista de espera. Están creando una red de apoyo y necesitan voluntarios. Al colgar, sentí que había dado un paso importante. No era el paso que mi familia había esperado de mí, pero era uno que podía dar sin desaparecer en el proceso. Era mi manera de ayudar, con mis propios términos y respetando mis límites. Mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel. ¿Estás despierta? Necesito a mi hermana pequeña. Sonreí. Algunas cosas nunca cambiarían, y quizás eso también estuviera bien. Nuevos significados de familia. Las semanas siguientes se desarrollaron como un extraño experimento social, una reconfiguración de roles familiares que nadie había planeado, pero que todos estábamos aprendiendo a navegar. La enfermedad de Miguel seguía siendo el centro de gravedad, pero ya no era yo quien orbitaba más cerca del sol. Mi primer encuentro con el grupo de familias en lista de espera para trasplantes fue revelador. La sala de reuniones del hospital acogía una veintena de personas de todas las edades. Algunos eran pacientes, otros familiares como yo. Teresa, la coordinadora, me presentó como Elena, hermana de Miguel Martínez, que viene a apoyarnos con la logística. Una mujer de unos 60 años, Carmina, se acercó durante el descanso. Mi marido lleva 3 años en diálisis, me dijo mientras compartíamos un café insípido de máquina. Al principio pensé que mi mundo se acababa. Ahora sé que solo cambió de forma. Su sencilla filosofía me quedó grabada. El mundo no se acababa, solo cambiaba de forma. Como mi familia, que ahora se reorganizaba en patrones que nunca habría imaginado. Mi padre, por ejemplo, se había convertido en un investigador obsesivo de nuevos tratamientos y ensayos clínicos. Cada mañana recibía de él un correo electrónico con enlaces a artículos médicos, algunos tan técnicos que necesitaba la ayuda de Google Translate para descifrarlos. ¿Has leído sobre el nuevo protocolo de inmunosupresión que están probando en Barcelona? Me preguntó una tarde mientras lo acompañaba a su cita con el dentista, una rutina que nunca antes habíamos compartido. Sí, papá, parece prometedor, pero Miguel necesitaría primero el trasplante. Mi padre asintió, la nueva humildad asentándose en él como un traje que aún no le quedaba del todo bien. Tienes razón, voy demasiado rápido. Aquel simple reconocimiento. Tienes razón. Era una frase que rara vez había escuchado de su boca durante mi infancia, un pequeño milagro cotidiano. Mi madre, por su parte, había canalizado su energía en la organización práctica. Creó calendarios coordinados para las visitas hospitalarias, asignando turnos a familiares y amigos para que Miguel nunca estuviera solo. Estableció un grupo de WhatsApp llamado Equipo Miguel, donde compartía actualizaciones diarias sobre su estado. Un día me sorprendió añadiéndome como administradora del grupo. Tú eres mejor con las palabras, me explicó cuando la llamé, confundida. Y conoces mejor los términos médicos. Deberías ser tú quien redacte las actualizaciones importantes. La confianza implícita en aquel gesto me conmovió más de lo que quise admitir. Durante años había sentido que mi voz era secundaria en la familia, y ahora se me pedía que fuera la voz oficial en la crisis más importante que enfrentábamos. Miguel, mientras tanto, oscilaba entre días buenos y malos. Las sesiones de diálisis lo dejaban agotado, pero su espíritu permanecía intacto. Lucía, mi cuñada, se convirtió en una presencia constante en el hospital, reorganizando su trabajo como profesora de instituto para poder acompañarlo. Una tarde, mientras le hacía compañía durante una sesión de diálisis, Miguel me sorprendió con una confesión. ¿Sabes? En cierto modo me alegro de que no puedas ser mi donante. Lo miré atónita, incapaz de procesar sus palabras. ¿Cómo puedes decir eso? Miguel ajustó la manta sobre sus piernas con su mano libre, la que no estaba conectada a la máquina. Porque nunca habría podido vivir con la idea de que arriesgaras tu vida por mí, y porque ahora, por fin, todos están viendo a la verdadera Elena. ¿La verdadera Elena? Sí, la que siempre ha estado ahí, pero que todos dábamos por sentada. La organizadora, la que investiga, la que mantiene a todos unidos sin necesidad de sacrificarse físicamente. Sus palabras me acompañaron durante días, como un eco que rebotaba en mi interior, iluminando rincones que había mantenido en sombras. La verdadera Elena, no la hermana sacrificada, sino la hermana presente, activa
activa, con voz propia. El primer resultado prometedor llegó a las 3 semanas. Mi primo Pablo, el hijo mayor de mi tío Ramón, resultó compatible con otro paciente en Madrid, cuya esposa, a su vez, era compatible con Miguel. La posibilidad de un trasplante cruzado se materializó de repente como una opción real. La noticia desencadenó una cascada de actividad: videoconferencias con el equipo médico de Madrid, reuniones con abogados para formalizar los acuerdos, más pruebas para confirmar la viabilidad del procedimiento. Me encontré coordinando gran parte de la logística, aplicando habilidades que había desarrollado en mi trabajo como gestora cultural, pero que nunca había puesto al servicio familiar. Un domingo, mientras ayudaba a mi madre a preparar una paella en casa de mis padres, otra nueva tradición que había surgido de la crisis, la encontré mirando con nostalgia un viejo álbum de fotos. «Mira lo pequeños que erais», dijo, señalando una imagen donde Miguel y yo construíamos un castillo de arena en la playa de la Malvarrosa. Yo tendría unos 5 años, él 9, siempre cuidándoos el uno al otro. Me senté junto a ella, el aroma del sofrito llenando la cocina. «Seguimos haciéndolo, mamá, solo que de formas diferentes». Pasó la página y se detuvo en una foto de Miguel sosteniendo un trofeo de natación. Él siempre fue el centro de atención, ¿verdad? El deportista, el carismático. Y yo la responsable, la que sacaba buenas notas, completé, sin resentimiento. «Os encasillamos», admitió con voz queda. «A los dos. Y ahora míranos, reaprendiendo quiénes sois realmente». Aquella simple confesión valía más que 1000 disculpas formales. Mi madre, la guardiana de las tradiciones familiares, reconociendo que los roles que nos había asignado eran demasiado estrechos para contenernos. La llamada decisiva llegó un martes por la tarde. Estaba en una reunión del grupo de apoyo cuando mi teléfono vibró insistentemente. Era Lucía, su voz mezclando llanto y risa. «¡Es oficial! El trasplante cruzado está aprobado. Operan a Miguel en 3 semanas». La noticia se propagó como una onda expansiva. Mi padre llamó a todos los familiares mientras mi madre actualizaba el grupo de WhatsApp. Yo me ocupé de la logística: reservar alojamiento cerca del hospital para los días posteriores a la operación, coordinar los permisos laborales de quienes formarían el equipo de cuidados, elaborar listas de necesidades prácticas. En medio del torbellino de actividad, encontré un momento para visitar a Miguel. El hospital, que se había convertido en un segundo hogar para todos nosotros, parecía diferente esa tarde. Más luminoso, quizás, o simplemente teñido por la esperanza que ahora respirábamos. «¿Nerviosa?», me preguntó mi hermano cuando me senté junto a su cama. «Aterrorizada», admití con honestidad, pero también esperanzada. Miguel extendió su mano hacia mí. «Gracias, Elena». «No he hecho nada», protesté. «Es Pablo quien va a donar su riñón». «Has hecho todo», insistió. «Mantuviste tus límites, nos obligaste a buscar otras soluciones, y mira dónde estamos ahora». Comprendí entonces que mantener mis límites no había sido un acto egoísta, como había temido, sino un acto de valentía que había redefinido lo que significaba ser familia. Ya no éramos solo un conjunto de obligaciones y expectativas, sino un equipo adaptable, capaz de reorganizarse ante la adversidad. Esa noche, mientras actualizaba el calendario de visitas posoperatorias en mi portátil, mi teléfono sonó con un mensaje de mi padre. «¿Puedo pasar mañana por tu piso? Hay algo que quiero hablar contigo». Respondí con un simple sí, sintiendo curiosidad, pero ya no el temor que antes me provocaban sus convocatorias. Fuera lo que fuese, lo enfrentaríamos con las nuevas reglas, bajo la nueva luz que iluminaba nuestra familia reconfigurada. El camino que construimos juntos. La mañana en que mi padre vino a mi apartamento, trajo consigo 2 tazas de horchata de la horchatería Santa Catalina, un detalle sin precedentes que hablaba de cosas que aún no sabía expresar con palabras. Lo invité a pasar y nos sentamos en la pequeña terraza, la ciudad despertándose bajo nosotros mientras las campanas de la catedral marcaban las 10. «He estado pensando», comenzó después de un largo silencio, «en lo que pasará después del trasplante». Asentí, esperando. Mi padre nunca había sido hombre de preámbulos. «Miguel necesitará cuidados constantes durante los primeros meses. Tu madre y yo habíamos pensado en turnarnos, pero... Pero creo que necesitamos un plan mejor, más organizado».
Sacó un cuaderno del bolsillo de su chaqueta, algo tan impropio de él que casi sonrió. He estado leyendo sobre recuperación post-trasplante. Es complicado. Hay que controlar la medicación, los signos de rechazo, la dieta, las visitas médicas. Lo observé, fascinada por esta nueva versión de Antonio Martínez, el hombre que, durante décadas, había delegado todos los detalles prácticos del hogar en mi madre. He pensado, continuó, que quizás podrías ayudarnos a diseñar un sistema, como el que has creado para las visitas hospitalarias, pero más completo. ¿Quieres que coordine los cuidados de Miguel después del trasplante? Mi padre asintió, su mirada encontrando la mía directamente. Nadie lo haría mejor que tú, Elena. Tienes un don para la organización que ninguno de nosotros posee. El reconocimiento simple pero sincero me dejó momentáneamente sin palabras. Aquel hombre que durante años había tratado mi meticulosidad como una peculiaridad sin importancia, ahora la veía como una cualidad esencial. Por supuesto, respondí finalmente. Puedo crear un plan integral. De hecho, ya he estado investigando aplicaciones de seguimiento médico y sistemas de recordatorios para la medicación. Mi padre sonrió, una sonrisa genuina que suavizó las arrugas de preocupación que parecían haberse instalado permanentemente en su rostro desde el diagnóstico de Miguel. «Y hay algo más», añadió, su voz adoptando un tono más grave. De su bolsillo extrajo un sobre doblado que me entregó con cierta solemnidad. «Esto es para ti». Dentro encontré un documento oficial, el título de propiedad de un pequeño apartamento en Denia, el pueblo costero donde habíamos pasado los veranos de mi infancia. Reconocí la dirección de inmediato. Era la vivienda que mis padres habían adquirido como inversión años atrás. «No entiendo», murmuré desconcertada. «Era para Miguel originalmente», explicó mi padre. «Un regalo que planeábamos darle cuando se recuperara, pero hemos decidido que debe ser tuyo». «Papá, yo no necesito», me interrumpió con un gesto. «No es una compensación, Elena, es un reconocimiento de que también mereces un lugar propio, un refugio, y de que hemos sido injustos contigo durante mucho tiempo». Las lágrimas amenazaron con brotar, pero las contuve. Mi padre, educado en la España de posguerra, siempre había considerado el llanto como una debilidad impropia y no quería incomodarlo más de lo que ya parecía estarlo. «Gracias», dije simplemente, doblando cuidadosamente el documento y devolviéndolo al sobre. Terminamos la horchata en un silencio más cómodo, hablando después de detalles prácticos. ¿Cuándo podría visitar el apartamento? ¿Qué reformas necesitaría? ¿Cómo organizaríamos el cuidado de Miguel? Cuando mi padre finalmente se marchó, me sentí extrañamente ligera, como si un peso invisible hubiera sido levantado. El día del trasplante amaneció claro y fresco, un típico día otoñal valenciano. Las operaciones tendrían lugar simultáneamente. Pablo en el hospital, la Fe de Valencia, la esposa del otro paciente en Madrid, y finalmente los órganos serían trasladados para los respectivos receptores. Un baile quirúrgico coreografiado al milímetro. Lucía y yo esperamos juntas en mi SG, la sala de familiares, una alianza improbable formada en las trincheras de la enfermedad. Nunca habíamos sido cercanas. Ella, profesora de literatura con una vena bohemia. Yo, gestora cultural con tendencia a la planificación obsesiva, pero ahora compartíamos una intimidad forjada en la preocupación común. Miguel me dijo algo extraño anoche, comentó mientras revolvía un café que había dejado enfriar. Dijo que esta enfermedad ha sido lo mejor que podía pasarle a vuestra familia. Solté una risa sorprendida. Suena a Miguel, siempre encontrando el lado positivo de lo catastrófico. Pero creo que tiene razón, ¿sabes? Os veo a todos diferentes, más reales, de alguna manera. Sus palabras resonaron con una verdad que yo misma había estado sintiendo. Éramos más reales ahora, desprovistos de los roles rígidos que nos habíamos asignado durante décadas. La enfermedad había arrancado las máscaras, mostrándonos versiones más auténticas y vulnerables de nosotros mismos. Las horas pasaron con la lentitud exasperante que solo las salas de espera hospitalarias conocen. Mi tío Ramón llegó con noticias de Pablo. Su operación había concluido con éxito y ya estaba en recuperación.
Mi madre apareció con termos de café decente y bocadillos, su manera práctica de combatir la ansiedad. Cuando finalmente el doctor Ferrer cruzó las puertas batientes, todos nos pusimos en pie como un solo organismo. Su sonrisa cansada nos dijo lo que necesitábamos saber antes de que pronunciara palabra alguna. Ha ido bien, anunció. Miguel está estable y el nuevo riñón ya está funcionando. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad controlada. El plan que había diseñado se puso en marcha. Turnos de acompañamiento, registro meticuloso de medicación, dieta especializada, visitas médicas programadas. Mi calendario digital, compartido con toda la familia, se convirtió en la columna vertebral de nuestra nueva normalidad. Miguel regresó a casa después de 12 días en el hospital, más delgado pero con un color que no le veíamos en meses. El apartamento que compartía con Lucía se convirtió en el epicentro familiar. Mi madre instaló una pequeña cocina auxiliar en el salón para preparar las comidas especiales que necesitaba. Mi padre transformó el estudio en una habitación médica improvisada, con todo lo necesario para las revisiones diarias. Yo pasaba allí las tardes, después de mi jornada laboral, coordinando el cambio de turno entre mi madre y quien fuera que llegara para la noche. Fue durante una de esas transiciones cuando Miguel, ya más recuperado, me pidió que me quedara un rato más. ¿Recuerdas cuando éramos pequeños y leíamos cómics en la caseta de la playa? Me preguntó mientras ajustaba la persiana para que entrara la luz del atardecer sin deslumbrarlo. Claro, tú eras Flash y yo era... Oracle, completó con una sonrisa. La estratega, la que organizaba todo desde su... centro de operaciones. Sonreí ante el recuerdo. Bárbara Gordon, la Batgirl, que tras quedar paralítica se reinventó como Oracle, el cerebro detrás de los superhéroes. Yo la había adorado precisamente porque su poder residía en su mente, en su capacidad para coordinar y planificar. Y ahora mírate, continuó Miguel, eres nuestra Oracle en la vida real, manteniendo a todos sincronizados, haciendo que todo funcione. No soy una superheroína, Miguel. Para mí lo eres. Su voz se tornó seria. No solo por lo que haces ahora, sino por lo que hiciste antes, por mantenerte firme cuando todos te presionábamos. Me senté en el borde de la cama, súbitamente consciente de cuánto habíamos cambiado todos en tan poco tiempo. ¿Sabes qué me dijo papá ayer? Continuó Miguel. Que está orgulloso de ti, de tu fuerza. Nunca lo había oído hablar así de ninguno de nosotros. Las palabras quedaron flotando entre nosotros, preciosas y frágiles como pompas de jabón. El orgullo de mi padre, ese sentimiento que siempre había perseguido sin conseguirlo, ahora llegaba no por ceder, sino por mantenerme firme. 2 meses después del trasplante, cuando Miguel ya podía moverse con mayor libertad, organicé una comida familiar en mi apartamento. Era la primera vez que nos reuníamos todos sin que la enfermedad fuera el tema central. Preparé una fideuá, siguiendo la receta que mi abuela me había enseñado, y dispuse la mesa en la terraza para aprovechar el sol invernal. Mientras servía el vino, permitido ya para Miguel en pequeñas cantidades, observé a mi familia. Mi padre explicaba a mi cuñada los detalles de una exposición que habíamos visitado juntos la semana anterior. Mi madre y mi tía intercambiaban recetas modificadas para la dieta post-trasplante. Mi primo Pablo y Miguel comparaban cicatrices con el humor negro que compartían. Y yo, en medio de todos ellos, ya no me sentía como la pieza prescindible, la hermana menor que debía sacrificarse sin cuestionar. Me sentía, por primera vez, como una parte esencial de un todo que funcionaba mejor, porque cada uno aportaba lo que realmente podía dar. Cuando levanté mi copa para brindar, las palabras surgieron naturalmente, por los caminos difíciles que nos llevan a lugares necesarios. Mi padre fue el primero en responder, su copa encontrando la mía en el aire. Y por aprender a recorrerlos juntos. El tintineo del cristal selló algo nuevo y valioso, un pacto no escrito pero profundamente sentido. La enfermedad de Miguel no había terminado. Los trasplantes nunca son curas definitivas, sino tratamientos que requieren vigilancia constante. Pero habíamos encontrado una nueva manera de enfrentarla. Como familia, sí, pero una familia redefinida, con límites claros y respeto mutuo. Más tarde, mientras despedía a todos en la puerta, mi madre me abrazó más tiempo del habitual. «Estoy orgullosa de la mujer que eres, Elena», susurró en mi oído. «Siento que hayamos tardado tanto en verlo». Le devolví el abrazo, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente esta vez.
No eran lágrimas de dolor o resentimiento, sino de reconocimiento, de finalmente ser vista tal como era. El camino que teníamos por delante seguía siendo incierto. La vida con un trasplante nunca deja de serlo, pero ahora lo recorreríamos de manera diferente. Con Miguel como paciente, no como víctima. Conmigo como apoyo, no como salvadora. Con mis padres como equipo, no como autoridades. Un camino que construiríamos juntos, paso a paso, día a día, redescubriendo constantemente lo que significaba ser familia.